Vamos a orar, vamos a inclinar los rostros a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque has permitido llegar a este lugar. Tus hijos llegaron a este lugar, Señor, porque quieren encontrar respuestas en sus vidas. Señor, hoy pueden encontrar esas respuestas que están buscando, querido Padre, y tu palabra puede llegar a lo más profundo de su corazón, Señor. Porque cada persona ha llegado a este lugar renunciando al confort de sus hogares, la comodidad de su casa, Señor. Querido Padre, porque quieren y necesitan de ti, Señor. Bendícelos y el mensaje de esta noche, el estudio de esta noche, pueda ser grandemente bendecido para ellos, Señor. Te agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hay 10.000 razones para agradecer y cantar a nuestro Dios. Vamos a invitar a nuestra amiga Daniela. Ella tiene una alabanza a nuestro Creador y va a cantar en esta noche.
Agradecemos a Daniela por esa alabanza a nuestro Dios y queremos dar una bienvenida a todos nuestros amigos que se hacen presentes aquí en nuestro auditorio de la ciudad de Cotoca. También queremos enviar un saludo especial a los diferentes centros de transmisión que están en este momento captando la señal a través de algún dispositivo. Lugares como el barrio Los Chacos, el barrio 26 de septiembre, un lugar llamado Santa Lucía y los diferentes lugares que están transmitiendo en este momento a través de los dispositivos y captando nuestra señal. Estamos en la noche número 6. Ya 5 noches anteriores hemos ido aprendiendo la palabra de Dios y el primer día hemos conocido que Dios, si podemos resumir a Dios en una sola palabra, esa palabra sería amor. El segundo día hemos visto que este Dios de amor ha dejado un manual del fabricante, un manual para que nosotros podamos guiarnos, y ese manual se llama la Biblia. El tercer día hemos visto que no solo Él quiere hablarnos, permite que nosotros podamos hablarle a Él, y lo permite a través de la oración. El cuarto día hemos visto que Jesús hizo una promesa muy importante para el ser humano, la promesa de regresar por segunda vez. La noche anterior, la noche de ayer, hemos visto señales que nos muestran que el regreso de Jesús está cerca, que el regreso de Jesús ya está a la puerta, y hemos analizado algunas señales. El día de hoy, el tema para el día de hoy es lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. ¿Cómo comenzó el pecado? ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿Qué fue lo que pasó para que comience? Esta y más preguntas son las que vamos a responder en el estudio de esta noche. Vamos a abrir nuestros estudios. Vamos a abrir el estudio número 6 y vamos a ver la primera pregunta. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10, da respuesta a esta pregunta. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón. Sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora he llegado la salvación al poder y el reinado de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestro hermano, que nos acusaba día y noche ante nuestro Dios. El versículo comienza de esta manera, ¿no? Y hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. El versículo comienza hablando que este acontecimiento era en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Dónde? En el cielo. ¿Cuándo? Cuando Lucifer se rebeló. El dragón, el versículo decía dragón, Lucifer, la serpiente antigua, diablo, y ahora más conocido como Satanás. Un día allá en el cielo, en el corazón de Lucifer, comenzó la rebelión. En el corazón de Lucifer allá en el cielo comenzó la rebelión y él se rebeló contra Dios. Y la pregunta decía, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? El pecado comenzó en el cielo, a través de la rebelión, que hubo en la vida de Lucifer. ¿Dónde y cuándo? En el cielo, en el principio. La respuesta es en el cielo, en el principio. Allá en el cielo, en el principio, Lucifer se rebeló. Allá en el cielo, en el principio, Lucifer se rebeló a la voluntad de Dios. Y ahí comenzó el pecado. Ahí comenzó una historia de tragedia para el ser humano.
primero para los ángeles, primero para la estabilidad y la armonía que existía en el cielo. Y después esta historia de tragedia también pasó a la tierra. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? La respuesta es en el cielo y en el principio. La respuesta es en el cielo, en el principio. La pregunta número 2 de nuestro estudio pregunta: ¿en quién se originó el pecado? ¿En qué persona? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero en quien se originó el pecado? Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y versículo 17. ¿En quién comenzó el pecado? ¿Quién fue el autor? ¿Quién fue el primero? Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17. El versículo menciona y dice: oh querubín protector, tú que te paseabas por las piedras de fuego, fue corrompido tu corazón a causa de tu hermosura, a causa de las contrataciones que tuviste, y entonces se halló en ti maldad. Este versículo bíblico hace una descripción de un ángel que era un querubín protector en el cielo, un ángel que en el cielo tenía ciertos privilegios, un ángel que en el cielo era uno de los pocos, uno de los 2 encargados de estar en la presencia de Dios. Eran 2 ángeles querubines, son encargados de cuidar, son protectores en el cielo, y uno de ellos era este, y su nombre era Lucifer, que significaba ángel de luz. Cada vez que Dios quería dar su voluntad a los demás ángeles y a los demás mundos, cada vez que Dios quería comunicar su voluntad, Él hablaba a Lucifer, y Lucifer venía en dirección a Dios, y entonces se cubría con las alas y escuchaba la voluntad de Dios. Después de que él había escuchado la voluntad de Dios, se daba la vuelta y entonces él hablaba a todos los ángeles cuál había sido la voluntad de Dios. Esos momentos de Lucifer con Dios hacían que su rostro brillara, hacían que él se vea como un ángel especial. Por eso su nombre era Lucifer, el ángel de luz. Y comenzó a creer que la luz que él tenía era de él. Y comenzó a olvidarse que la luz que le reflejaba no era su luz, sino era la luz de Dios con quien él se encontraba. Y ahí aparece el versículo: oh querubín protector, eras perfecto hasta que se halló en ti la maldad. La pregunta decía: ¿en quién se originó el pecado? Y la respuesta es: en Lucifer. La pregunta decía: ¿en quién se originó el pecado? Y la respuesta es: en Lucifer, en aquel querubín protector, aquel que era perfecto, pero se corrompió a causa de su hermosura. Se corrompió a causa de que él pensó que la luz era propia. Se corrompió a causa que él pensó que todo lo que había conseguido era por su fuerza, era por su talento, era por su inteligencia. Oh querubín protector, ¿en quién se originó el pecado? En Lucifer. ¿Y cómo es que pasó el pecado a la tierra? Todo esto está pasando ¿dónde? Allá en el cielo. ¿Y cómo es que toda esta tragedia allá en un lugar tan importante como el cielo llega hasta la tierra? Veamos la siguiente pregunta: ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? ¿Qué señal de obediencia dio Dios
Adán y a Eva. Génesis capítulo 2, versículos 16 y versículo 17. Aquí tenemos una amiguita que va a leer el versículo. Entonces Dios decidió crear un mundo y creó un mundo perfecto. Usted puede encontrar esta historia en el libro de Génesis en la Biblia. Y después de crear el mundo perfecto, creó un hombre. Pero al principio el hombre estaba solo y Dios decidió crearle también su pareja. Y este hombre se llamaba Adán. Y a su pareja él le colocó el nombre de Eva. Y los dos disfrutaban de todo cuanto había en este Edén. Perfecto. Todo era perfecto. El corderito jugaba como un león. Hoy no pueden jugar porque se lo comen, ¿no? Imagínense lo que pasa. Pero en ese tiempo podían jugar. En ese tiempo no había nada malo. En ese tiempo las rosas no tenían espina. Era todo perfecto. Y en medio de esa perfección hubo una señal de obediencia. Y ahí está el versículo. Dios colocó un árbol. Le dijo, puedes comer de todos los árboles. Pero hay un árbol especial. Un árbol que está en medio, que se llamaba el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Y la pregunta decía, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Ahí está la respuesta: no comer del árbol prohibido. O si le gusta contestar de manera más específica o más amplia, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue el único pedido. Yo construí este mundo entero para ti, todo es tuyo, pero solo quiero que guardes algo para mí, para que te acuerdes que yo soy tu creador, para que recuerdes que alguien más te entregó todo esto. Hay un árbol, come todo, menos de ese árbol. ¿Qué será que hicieron Adán y Eva? ¿Será que obedecieron? ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? La respuesta es no comer del árbol prohibido. Pregunta número 4. ¿En qué consistió el primer pecado en la tierra? Miren, estoy especificando. ¿En qué consistió el primer pecado en la tierra? Génesis capítulo 3, versículo 6 da explicación a este versículo. ¿Lo tienes? Léelo. Génesis capítulo 3, versículo 6. El versículo dice que el árbol, y en especial la fruta del árbol, pareció agradable a los ojos de Eva. Miren la característica: ojos. Este primer pecado tuvo que ver con los ojos. Tuvo que ver con dejarse llevar con algo bonito, pensando que eso es bueno. Y puedo estar hablando para jóvenes que capaz se dejan llevar por cosas bonitas pensando que eso es bueno. Y el pecado de Adán y Eva comenzó ahí. ¿Comenzó dónde? Comenzó en los ojos. Y el versículo dijo, le pareció bonito, parecía que iba a ser rico y agradable. ¿A dónde? Al paladar, al estómago. Y hay personas que también se pierden en la vida espiritual porque dan rienda suelta a sus placeres a la hora de comer, a la hora de beber. Y eso también le pasó a Adán y Eva. Y el versículo menciona que pareció codiciable para alcanzar sabiduría. Parecía que esto le prometía algo más de lo que ella no tenía. Y más de una vez nos perdemos en cosas que prometen darnos más de lo que tenemos. Y después de que nos hemos perdido por eso, nos damos cuenta que no tienen nada para ofrecernos. Y eso le pasó a Adán y Eva. ¿En qué consistió el primer pecado? En la desobediencia a Dios. Dios le había dicho, no comas, come cualquier cosa,
todos los árboles. Hay una infinidad de árboles diferentes que tú puedes comer, pero este uno es para mí. Pero Adán y Eva dijeron, no vamos a obedecer a Dios, y decidieron comer del árbol prohibido. ¿En qué consistió el primer pecado? La respuesta es en la desobediencia a Dios. ¿En qué consistió el primer pecado? La respuesta es en la desobediencia a Dios. El primer pecado consistió en la desobediencia a Dios, en desobedecer a Dios, en no obedecer los pedidos de Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros como seres humanos también decidimos desobedecer a Dios, a no obedecer las cosas que Él pide para nuestra vida, nosotros estamos cometiendo el mismo pecado que cometieron Adán y Eva: desobedecer a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de las acciones que hicieron Adán y Eva? ¿Cuáles son las consecuencias al pecado que Adán y Eva cometieron? La pregunta dice así: ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? El versículo dice, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado es la infracción de la ley. Cuando usted está en su automóvil y comienza a andar por las calles de la ciudad y de repente el semáforo se pone en rojo, pero usted está apurado y acelera y cruza, y de repente aparece un policía vestido de verde y se acerca y le dice: tú has quebrantado la ley, acabas de infringir la ley, por lo tanto te voy a dar una multa. Y uno va y paga la multa, o por lo menos así debería ser. Infringir la ley. ¿Qué es pecado? Infringir la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Quebrar la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Si Dios dice hace esto, tú haces lo contrario. Si Dios dice obedece, tú desobedeces. Si Dios dice come, tú dices yo no como. O si Dios dice no comes, tú dices yo como. ¿Qué es pecado? Quebrantar la ley de Dios. La respuesta es quebrantar la ley de Dios. ¿Qué es pecado en la vida espiritual? Quebrantar la ley de Dios. La palabra pecado en el idioma original, en el idioma griego, es hamartía. Y hamartía significa errar al blanco. Es más o menos como que usted coloca un blanco, un objetivo, capaz todo blanquito y un puntito negro, y dentro del puntito negro un puntito rojo, donde usted quiere practicar el tiro, y usted dispara y ¡pum! No le da ni al blanco, ni le da al negro, ni le da al rojo, le da al aire. Eso es pecado. Eso significa pecado en la Biblia. Errar al blanco, no apuntar al objetivo. Y el objetivo del ser humano es cumplir la voluntad de Dios. El objetivo del ser humano es hacer lo que Dios nos pide. En el momento en el que yo no hago lo que Dios pide para mi vida, yo estoy errando al blanco. En el momento en el que yo estoy errando al blanco, yo estoy pecando, porque estoy quebrantando la ley de Dios para mi vida. ¿Qué es pecado? Quebrantar la ley de Dios. Cuando una persona peca, cuando una persona se equivoca, cuando una persona va en contra de la voluntad de Dios, ¿a quién se somete el pecador? Miren esta pregunta: ¿a quién se somete el pecador? ¿A quién se somete el pecador? En cambio, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto se manifiesta el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué duro el versículo que acaba de leer nuestra amiga. Qué duro este versículo. Dice: el que peca es del diablo. Yo tengo que hacer una pregunta acá. ¿A usted le gusta ser del diablo? ¿Usted quiere ser del diablo? Miren lo que dice el versículo: el que peca es del diablo.
porque el diablo peca desde el principio. Pero hay alguien que vino a deshacer estas obras. Y vamos a ver más adelante eso. Sin embargo, la pregunta dice, ¿a quién se somete el pecador? ¿Se vuelve esclavo de quién el pecador? Para que se entienda la pregunta. La respuesta es del diablo. El que peca se somete al diablo. ¿A quién se somete el pecador? La respuesta es al diablo. La respuesta es al diablo. Pregunta número 7 de nuestro estudio. La pregunta número 7 dice, ¿cuál es el resultado final del pecado? Muy bien, yo peco y me someto al diablo. Soy el diablo. ¿Y cuál es el resultado final? ¿Cuál es la última consecuencia para mí que soy pecador? Romanos capítulo 6, versículo 23. Léelo. Romanos capítulo 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Señor nuestro. El versículo bíblico dice, porque la paga del pecado es muerte. Hace unos días participé en el entierro. Y la pregunta cuando alguien muere, un ser querido muere, es ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué murió él? ¿Por qué no murió otro? ¿Por qué morimos? Miren las preguntas que hacen. Y este versículo da respuesta a esas preguntas. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Antes del pecado no existía la muerte. Todo era perfecto. En el momento en el que el ser humano decidió abandonar la voluntad de Dios y seguir su propia voluntad, entonces comenzó la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la consecuencia final? ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La respuesta es la muerte. Esa es la consecuencia final del pecado. Por eso todos mueren, porque todos han pecado. ¿Cuál es el resultado final del pecado? El resultado final del pecado es la muerte. Es así de complicada la situación. Es así de seria la situación. El resultado final del pecado es la muerte. Yo no puedo jugar con el pecado, porque estaría jugando con mi propia vida. Estaría jugando con mi vida. Usted no puede decir, sí, está todo bien, me gustan los sermones, pero yo voy a seguir con mi vida normal. Usted no puede decir eso, porque usted está jugando con su vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuál va a ser mi forma de actuar? ¿Qué voy a hacer yo a partir de hoy que escuché ese tema? Punto número 1. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, resistid al diablo y entonces él huirá de vosotros. Punto número 1. Resistir a Satanás en nombre de Dios. No dice resistir a Satanás solo. Yo quiero que pienses conmigo. Satanás engañó a los ángeles. Después de engañar a los ángeles, vino y engañó a Adán y Eva, que eran perfectos. Yo te pregunto, ¿será que tú eres más que un ángel? ¿Sí o no? No. ¿Será que tú eres más que Adán y Eva, que eran perfectos? No. Si tú intentas luchar solo contra Satanás, tú nunca vas a vencer. Por eso es importante la frase completa. Resistir a Satanás en nombre de Jesús. Ese nombre tiene poder. Ese nombre cambia la situación. Ese nombre me ayuda a vencer. Y entonces tengo que hacer una pregunta. ¿Cuántos en esta noche, en este lugar, y tal vez allá en la transmisión donde nos están mirando, quieren decir, Señor, yo quiero resistir a Satanás a través de tu nombre, a través de tu poder? ¿Será que hay alguien en esta noche que quiere decir eso? Señor, yo quiero resistir a Satanás. Amén. A las personas que han levantado la mano. Punto número 2. ¿Qué debo hacer? No ceder al pecado. Usted no puede jugar con el diablo, porque el diablo se toma en serio su papel.
Tal vez usted no se toma en serio su papel en esta historia, pero el diablo se toma en serio su papel. No cede ni un centímetro. Cuenta la historia de un alcohólico que decidió no tomar más. A partir de hoy yo no bebo más. Y de repente comenzó el primer día y se dio cuenta y dijo, wow, por lo menos un día sin tomar alcohol. Y entonces fue a buscar a sus amigos con los que había tomado toda la vida. ¿Y dónde creen que estaban sus amigos? En el bar. Y les va y les cuenta, amigos, quiero contarles que yo he decidido no tomar y ya estoy sin tomar por un día. Y antes de que él termine de contarlo, uno le ofreció una cerveza. Y antes de que él piense, ya estaba tomando de nuevo. No ceder a la tentación. No jugar con la tentación. ¿Cuántos en este lugar quieren ser firmes y no ceder a la tentación? Levanten la mano. Yo voy a hacer un último punto. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, en Cristo somos más que vencedores. No es en tu fuerza, no es en tu capacidad, no es en tu carácter, no es en tu forma de ser. El versículo bíblico dice, en Cristo soy más que vencedor. Y si hay alguien que puede darte victoria del pecado que capaz vienes arrastrando por mucho tiempo, si hay alguien que puede sacarte de ese lugar, de aquel vicio, de aquella dificultad, de aquella cosa que te está atormentando, de aquel pecado que no te deja en paz, se llama Cristo. En Cristo soy más que vencedor. ¿Cuántos en este lugar quieren vencer con la ayuda de Jesús? Levanten la mano. Yo voy a pedir que se coloquen en pie. Colóquense en pie. Vencer en el nombre de Jesús. Y vamos a repetir ahí de pie todos juntos la decisión. Y después de repetir la decisión, vamos a tener una música especial en este lugar. La decisión se encuentra ahí en su estudio. Vamos a leer todos juntos. 2, 3. Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Hoy ustedes capaz se van a ir con un sentimiento un poquito triste. Capaz se va a ir pensando, pero yo soy pecador y ahora ¿qué hago? Miren lo que les voy a decir. El día de mañana, Jesús, al saber la situación del ser humano, al saber que el ser humano estaba dentro del pecado y que el resultado final del ser humano era morir, decidió entrar en acción, decidió hacer un plan para salvarnos. Y el tema de mañana es lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Queremos invitar a nuestros amigos que nos están mirando a través de la transmisión, que puedan seguir con nosotros el día de mañana, porque mañana vamos a ver cuál es el plan, cómo es que Dios se ideó para salvar al hombre y que el hombre no sufra la consecuencia del pecado, que se llama muerte. Les invitamos el día de mañana a poder estar aquí con nosotros. En este momento vamos a invitar a Daniela, quien va a tener una música especial. Ahí donde está, ore a Dios, cuéntele sus pecados, entréguele sus pecados a Dios, porque en Cristo somos más que vencedores. Voy a levantar el amor.
Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos diste de estar una noche más en este lugar, estudiando y meditando tu santa palabra. Padre, tus enseñanzas puedan quedar en cada corazón y así también, Padre, tú puedas renovar nuestra mente, nuestro corazón de cada uno de tus hijos que han podido escuchar esta noche el tema que se ha estudiado. Padre, ayúdanos a poder comprender, ayúdanos, Señor, a poder reflexionar en nuestras actitudes y podamos tomar esa decisión, Padre, de aceptar tu invitación, de aceptar la vida y no ceder a la tentación. Tu bendición, tu protección esté con nosotros en esta noche, en nuestro descanso. Y también, Padre, queremos pedirte que el día de mañana tus bendiciones estén sobre cada hijo tuyo y así también puedas permitir, si es tu voluntad, el día de mañana, en la noche, podamos estar nuevamente en este lugar estudiando y meditando tu santa palabra. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén, Señor.